Bueno, Sirush, hoy vamos a hablar un poquito de cómo guardar nuestros archivos correctamente. Primero que nada, no se sientan mal por haber hecho esta búsqueda porque todos los que comenzamos cometimos este error. Así que bueno, la idea es sacarle un poco las dudas y ahorrarle un poco de tiempo, ¿sí? Primero vamos a hablar de la forma que no deberíamos de guardar nuestro proyecto, que es la siguiente desde la pestaña de documentos. Si nosotros vamos a documento y le damos guardar, acá lo que se va a estar guardando es una foto del canvas. ¿Qué quiere decir? Se va a estar guardando una foto de la pantalla. Este archivo después no lo vamos a poder modificar. ¿Sí? Si nosotros vamos a documento y le damos guardar, lo que estamos haciendo es sacarle una foto al canvas. ¿Ok? Así que desde documento no guardamos. Bien, después tenemos dos formas de guardar que son las dos formas que más se utilizan y son dos formas diferentes dependiendo lo que precisemos, ¿verdad? Primero que nada, desde File, lo que vamos a hacer acá, si le damos guardar, vamos a guardar todo el archivo completo. ¿Qué quiere decir? Si tú tenías UV, la vas a guardar. Si tú tenías texturas, la vas a guardar. Incluso si tú activas esta opción de acá, lo que vas a guardar también va a ser todo el historial. Cuando nosotros estamos trabajando, acá se va acumulando el historial. Así que si tú también activas esta opción de acá, vas a guardar el historial incluido. O sea, todo el archivo completo. Normalmente esto se utiliza cuando ya estás bastante avanzado, que ya tenés prácticamente el archivo terminado. Bueno, guardás todo junto, porque esto también lo que tiene es que el archivo pesa bastante más. Claro, entonces si guardas siempre desde acá, lo que tiene de que en un par de días vas a tener el disco ya lleno. Así que normalmente guardamos todo el archivo completo cuando lo precisamos, ¿verdad? Bien, la segunda opción es esta de acá. Si nosotros vamos a Tool y le damos guardar, bien, lo que se va a guardar va a ser esto de acá. O sea, si nosotros vamos acá, le damos guardar, lo que se te va a guardar es esto de acá. Se te va a guardar un archivo tipo ZTL y se te va a guardar la tool nada más. Este archivo pesa bastante menos, así que normalmente cuando estamos en ese proceso lo que hacemos es guardarlo desde acá. Así que tenemos la primera opción, que guardamos todo el archivo, y la segunda opción, que lo que guardamos es la tool, este trabajo de acá. Lo bueno que tiene esto es que tú vas a poder trabajar por tools separados y en algún momento si querés unirlo lo vas a poder hacer. Un ejemplo, yo estoy trabajando este personaje y quisiera trabajar el cuerpo, poner. Voy a tener un cuerpo X nomás como para usar de referencia. Yo a ese cuerpo ya lo tengo guardado en formato tool. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a cargar. Voy acá, lo cargo. Acá tengo el archivo y le doy a abrir. Ya me lo traje acá. ¿Ok? Puedo trabajarlo, seguir trabajándolo por separado o lo puedo trabajar todo unido. ¿Cómo lo uno? Voy a esta opción de acá y le doy a Insert. Como ya lo tengo cargado, lo único que tengo que hacer es traerlo. Le doy clic y ya lo tengo ahí. Después sería simplemente comenzar a trabajar. Ahí ya podría trabajar. Después ya usaría también Dynamics, ya podría unir todo el cuerpo. Bueno, quedó un Dobby súper musculoso. Así que bueno, recuerden que son esas dos opciones. Si queremos guardar todo el archivo desde File, si queremos guardar la tool desde esta opción de acá. ¿Ok? También lo que les quería mostrar es el peso de cada uno. Miren lo que pesa un proyecto completo, con todo guardado, con el historial, con la UV, con la textura. Miren lo que pesa y miren lo que pesa un formato tool, ¿verdad? O sea, por eso es que normalmente lo guardamos cuando está en proceso el trabajo, que no precisamos guardar todo el proyecto. Por eso normalmente lo guardamos desde acá. Bueno, básicamente sería eso. Espero que el video le haya sido de ayuda. Si es así, bueno, me ayudan un montón ahí con un like.
comentando y bueno, suscribiéndose. La idea es hacer un par de videos con los errores que yo cometí al comenzar, porque creo que eso le va a ahorrar bastante tiempo. Así que nada, básicamente sería eso. Y bueno, desde ya muchas gracias, ¿sí? Y bueno, nos vemos en el próximo video. Que anden bien.